bienvenido. Yo me llamo Ricardo Vera y hoy le queremos dar a usted y a los suyos una muy bienvenida a este su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City o Quad City Christian Church en Prescott Valley, Arizona. Presentamos este mensaje porque creemos que la palabra de Dios es la potencia de Dios para la salvación del alma y también que la palabra de Dios contiene en sí un mensaje de esperanza, un mensaje de sanidad y un mensaje de liberación. Como dije, yo me llamo Ricardo Vera, el pastor titular Jason Price les saludamos a todos y lo invitamos para que usted aparte un tiempecito y escuche este mensaje. Queremos que se comunique con nosotros a través de nuestro sitio web o nos dé una llamada telefónica al 928-800-1871. Mire, una vez más a través de nuestro sitio web, una llamada telefónica. Saludos, mi nombre es Natalia y tengo el placer de traducir el mensaje del pastor Jason. Quiero darle la bienvenida a todos los que se unen a nosotros desde cualquier lugar donde estén. Esperamos con ansias el día en que podamos conocernos y adorar juntos. Hoy continuamos nuestro estudio del ascenso y la caída de la iglesia de Éfeso, donde estamos haciendo un estudio profundo de los 40 a 50 años de la historia de la iglesia en Éfeso, historia que está registrada para nosotros en el Nuevo Testamento. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3, versículos 1 al 13. La iglesia en Éfeso comenzó tan bien, creció, floreció y plantó otras iglesias. Al final de los 40 a 50 años registrados en el Nuevo Testamento, Jesús mismo escribió una carta a los Efesios en Apocalipsis 2. Jesús le dice a la iglesia: si ustedes no se arrepienten y hacen lo que hacían al principio, yo removeré su lámpara. Podrán ser una reunión, pero no serán mi iglesia. En tan solo una generación, la iglesia de Éfeso, que estaba en todo esplendor, estaba a punto de derrumbarse. Jesús estaba a punto de cerrar esta iglesia. Habían perdido su sentido de dirección. Y nosotros tenemos la visión de continuar haciendo discípulos por un largo tiempo en Quad City. Es por esto que queremos asegurarnos de que estamos construyendo algo que durará mucho tiempo, después de que nosotros hemos pasado. Así que nos estamos inclinando hacia la historia de la iglesia de Éfeso para ver qué es lo que ellos hicieron bien y en qué se equivocaron que podemos evitar. Hoy vamos a continuar con Efesios 3. Ahora, si tienes tu Biblia, ábrela en el libro de Efesios capítulo 3. Pero primero, veamos que Pablo concluye en el capítulo 2 compartiendo la maravillosa verdad de que Dios, a través de Cristo, ha reconciliado a los judíos y los gentiles entre sí, lo cual es maravilloso, pero aún más maravilloso, en Cristo, tú y yo somos reconciliados con Dios. En Cristo tenemos paz con Dios, no solo la paz de Dios, sino paz con Dios. La paz de Dios es la eliminación de la ansiedad, pero la paz con Dios es la eliminación de la hostilidad entre Dios y nosotros. Y lo que Jesús ha hecho, Él ha eliminado la hostilidad que nuestro pecado creó con Dios. Jesús quitó la ira de Dios que justamente merecíamos por causa de nuestro pecado. En Cristo hemos pasado de ser un enemigo de Dios a ser hijos de Dios. Se nos ha dado un lugar en su familia. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y los unos con los otros. En Cristo ya no hay rico, pobre, negro, blanco, judío, gentil, asiático, hispano, hombre, mujer. Todos somos uno en Cristo. Esa es la maravillosa verdad que Pablo nos recuerda en el capítulo 2 de Efesios.
Habiendo repasado el mensaje del capítulo 2, ahora continuamos con Efesios 3. Pablo dice en el versículo 1, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros, los gentiles. Si tienes tu Biblia, ves que luego de la palabra gentiles hay un guión al final del texto. Está ahí porque Pablo no termina su frase. Creo que mientras escribía su carta se distrae. Si me preguntas, creo que estaba a punto de empezar a orar por los gentiles. ¿Por qué creo eso? Porque en el versículo 14, Pablo regresa al tema cuando escribe, por esta razón me arrodillo ante el Padre. La intención de Pablo es orar una vez más por esta iglesia en Éfeso. Pero cuando dice las palabras, por causa de vosotros gentiles, lo desvían. Vamos a intentar acompañar a Pablo en su tren de pensamiento. Volvamos al versículo 1. Pablo comienza enfatizando, yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús. Necesitamos recordar que Pablo está escribiendo esta carta después de haber sido arrestado y finalmente enviado a Roma. Es probable que mientras escribía la carta tenga un guardia romano encadenado a él en todo momento. Es literalmente un prisionero de Roma. Pero fíjate, no se llama a sí mismo prisionero de Roma. Él se llama a sí mismo un prisionero de Cristo. Es Cristo a quien está ligado. Es a Cristo a quien se somete. Es a Cristo de quien él es siervo. Es a Cristo a quien se confiesa como Señor. Roma puede pensar que lo tiene donde lo quiere, pero Pablo sabe, es Cristo quien lo tiene donde lo quiere. Está encadenado, pero Jesús es el guardián. ¿Y por qué está encadenado Pablo? Pablo dice, soy un preso por amor a vosotros, gentiles. Pablo dice, la razón por la que estoy encadenado es porque he dado mi vida para asegurarme de que los gentiles tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Recordemos, en este momento había una gran hostilidad entre los judíos y los gentiles. Fue esa hostilidad lo que llevó a Pablo a la cárcel. Después de que Pablo se fue de Éfeso y decide irse a Jerusalén, y tomó a un hombre llamado Trófimo de Éfeso con él. También había un grupo de judíos de Éfeso a quienes no les gustaba el hecho de que Pablo estuviera compartiendo el evangelio con los gentiles. Estos judíos siguieron a Pablo todo el camino hasta Jerusalén. Veamos ahora lo que sucede. En Hechos capítulo 21, versículos 27, podemos leer la historia. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando, ¡Israelitas, ayúdennos! Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y en este lugar. Además, hasta ha metido un hombre que no es judío en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes había visto en la ciudad a Trófimo el efesio en compañía de Pablo y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Estos judíos de los cuales leemos la historia habían seguido a Pablo y provocaron problemas aprovechando la oportunidad para avivar los prejuicios raciales y religiosos y señalando a este gentil y alegando que Pablo profanó el templo al permitir a Trófimo entrar. La gente oyó a los judíos y asaltaron a Pablo. Lo sacaron del templo a la fuerza e intentaron matarlo. La única razón por la que Pablo se salvó fue porque un centurión romano intervino para salvarle la vida. No arrestaron a los que le daban la paliza a Pablo, arrestaron a Pablo. Y así fue que él fue arrestado y llevado al tribunal ante el César en Roma. Finalmente fue encarcelado y terminó
en Roma. Así que como Pablo comienza diciendo, soy un prisionero de Cristo por amor a vosotros, gentiles. Estoy aquí porque he dado mi vida para que puedan escuchar de la gracia de Cristo. Y fue como si ese pensamiento despertara la necesidad en Pablo de detenerse al escribir y explicara. Él se dirige a los gentiles y dice, ¿entiendes cómo es que el ministerio para ti no es normal? ¿Entiendes lo increíble que es que Dios me haya enviado a ustedes para que escuchen el Evangelio? ¿Comprenden lo maravilloso que es el Evangelio? Incluso te ha afectado, ¿no? Regresemos a Efesios capítulo 3, versículo 2. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Seguro que has escuchado acerca de lo que Dios hizo conmigo, para ustedes. Lo sabes, ¿verdad? Escuchaste sobre el misterio que me reveló, pero para tu bien, lo sabes, ¿verdad? Pablo dice que ya ha escrito acerca de ello. Dios me apartó por 3 años y fue allí donde Jesús mismo me reveló el Evangelio. Ya sabes cómo los otros apóstoles pasaron 3 años siendo discipulados por Jesús. Pues yo, Pablo, también, excepto en que en mi caso fue 1 a 1. Ese proceso duró 3 años. Y Jesús, Dios, lo hizo para que pudiera compartir el Evangelio específicamente con ustedes, los gentiles. Y en temporadas como esta, donde estoy en la cárcel, no puedo salir a predicar en persona. Aprovecho esa oportunidad para escribir el Evangelio que se me ha revelado. Y como no me era posible salir, pues envié el Evangelio en mi lugar. Y Pablo continúa en el versículo 4. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Público, no te pierdas lo increíble que es lo que Pablo está diciendo. Escribí lo que se me reveló a mí. Y al leer esto, lo que los otros apóstoles y yo escribimos, podrás entender lo que comprendí de este misterio de Cristo. Al leer lo que escribí, podrás entender los misterios que generaciones de personas antes no lo entendieron. Las generaciones anteriores no tuvieron la oportunidad de saber lo que tú ahora sabes, porque Dios no se los reveló. Pero Él me lo reveló y me dio la oportunidad de escribirlo y compartirlo contigo. Ahora, creo que en el presente muchos de nosotros ya no damos el valor a lo que tenemos, los misterios de Dios escritos y revelados en la Biblia. Creo que hoy despreciamos el hecho de que Dios se reveló a sí mismo y usó a hombres como Pablo para escribirlo y explicarnos su plan. Lo tomamos como algo de poco valor. Durante miles de años había millones de personas que incluso no sabían quién era Dios, mucho menos cómo estaba obrando. Pero todo eso cambió cuando Dios decidió escribir un libro, para revelar no solo quién era, sino lo que pretendía hacer también. Y lo escribió, lo puso en un libro, para que tú y yo pudiéramos usarlo como decoración en la mesa del café o al lado de nuestra cama. La realidad es que la mayoría de nosotros hemos perdido ese sentido de maravilla de que Dios se haya dado a conocer en su palabra. Él nos ha revelado todo lo que necesitamos saber de quién es y todo lo que es lo que Él está haciendo, y todo está en su palabra. Sin embargo, tratamos su palabra como si fuera común y ordinaria.
la dejamos en la mesa de noche. Y no es ni lo uno ni lo otro. Es el misterio de Dios revelado. Y se nos ha sido revelado. Fue revelado a nosotros. Es por esto que tenemos un valor fundamental en la iglesia de Quad City, que dice, nosotros enseñamos la Biblia. No nos conformamos con solo enseñar temas bíblicos, sino que enseñamos texto bíblico, porque creemos que la Biblia fue escrita por Dios como revelación para nosotros, y las palabras en las Sagradas Escrituras tienen valor para nosotros. Ahora, regresando a la palabra misterio que encontramos en este texto. La palabra misterio está apuntando a algo que alguna vez estuvo oculto, pero ya no es así. Está apuntando a algo que la gente antes no sabía, pero ahora sí lo saben. Ha sido revelado a las personas. El misterio del que Pablo está hablando aquí es algo que Dios siempre había querido hacer desde el principio, pero las generaciones pasadas simplemente no lo entendían. ¿Y cuál era este misterio? En el versículo 6 del capítulo 3 dice, este misterio es que a través del Evangelio los gentiles son herederos junto con Israel, miembros juntamente de un cuerpo y partícipes juntamente en la promesa en Cristo Jesús. Este fue el misterio que la gente tuvo durante tanto tiempo, que en Jesús las personas de afuera llegaron a estar adentro. Los gentiles, tú y yo, llegaríamos a ser incluidos en el pueblo de Dios. Que llegamos a ser ciudadanos de la nación escogida de Israel. Que todas las promesas que fueron dadas a Israel fueron para todos nosotros que estamos en Cristo también. Antes, ese misterio estaba escondido. Ahora está revelado. Durante generaciones, la gente realmente no entendía eso. No lo habían visto. Estaba ahí todo el tiempo. La gente simplemente no entendía. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la película El Sexto Sentido? La película ahora tiene 25 años, pero cuando salió, dejó a todos boquiabiertos. La película se trata de un niño que ve personas muertas. I see dead people. Y este niño construye una relación con un psiquiatra interpretado por Bruce Willis. La película cubre un periodo de 1 año, en el cual este chico está viendo gente muerta y su psiquiatra está tratando de ayudarlo. Y llega hasta el final y, alerta de spoilers si no has visto la película, descubres que Bruce, el psiquiatra, ha estado muerto todo el tiempo. Todos nos quedamos boquiabiertos cuando vimos la película por primera vez. Nadie lo vio venir. Pero aquí está la cosa. Si después de ver la película, la rebobinas, esa cinta VHS, porque en los años 90 eso era lo que hacíamos, y repites la película, la ves otra vez, de repente todo cobra sentido. Comienzas a ver pistas por todas partes de que siempre estuvo muerto. Estuvieron allí la primera vez. Simplemente no te fijaste en las pistas, no las podías ver. Pero una vez sabes el final, ves las pistas en todas las partes de la película. Asimismo ocurre con este misterio del que Pablo nos habla. Hay profecías por todo el Antiguo Testamento acerca del plan y la persona de Dios. Podemos ver verso tras verso que revela que Dios está con los gentiles desde el principio, pero la gente lo pasó por alto. No conectaron las ideas. Entonces, en Cristo se revela el misterio. Y luego miras hacia atrás y te das cuenta. Ese ha sido el plan desde el principio. Jesús es para todos. Escucharlo por primera vez deja a todos boquiabiertos. Siempre se suponía que los gentiles eran partícipes de la promesa. Entonces, ¿quién se lo va a decir a los gentiles? ¿Quién irá a decirle las buenas nuevas de que ellos también están invitados a participar? La respuesta de Pablo es
yo iré. En los versículos del 7 al 9 del capítulo 3 de Efesios dice: de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo nos dice: tengo que ser yo el que lleva el evangelio a los gentiles. Los otros apóstoles, ellos primordialmente compartieron el evangelio con los judíos, pero fue Pablo quien tomó la delantera para compartir el evangelio con el resto del mundo. Y me encanta la humildad de Pablo aquí. Él dice: yo soy el más pequeño de todo el pueblo del Señor. Pablo no se ve a sí mismo como el mejor. No dice: mírame, yo lo puedo lograr. Por supuesto que Dios me elegiría a mí. Todo lo contrario. Pablo dice: yo soy el más pequeño de todos los pueblos de Dios. Es fácil olvidarlo, que cuando conocimos a Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Conocemos a Pablo en las Escrituras de pie sobre el cadáver de un joven mártir llamado Esteban. Iba de pueblo a pueblo arrestando a creyentes, arrastrando incluso a las mujeres y niños y metiéndolos en la cárcel a causa de su fe. Pablo no era un buen hombre. Imagínense a un fundamentalista islámico que pasa la vida imponiendo la ley islámica y encarcela y asesina a cualquiera que no cumpla con la ley. Ese era Pablo. Entonces, Pablo tiene un encuentro con Cristo y a pesar de que había pasado su vida tratando de terminar con la extensión del evangelio, él fue escogido para llevarlo al mundo gentil. Cuando Pablo dice: yo soy el más pequeño de todo el pueblo del Señor, no creo que Pablo esté exagerando. Ninguna otra persona en la Escritura hizo más daño a la iglesia primitiva que Pablo. Y sin embargo, Dios lo eligió para hacer más bien que nadie, especialmente para los gentiles. Fue Pablo que se llama a sí mismo el apóstol de los gentiles, que se aseguró de que todo el mundo romano tuviese la oportunidad de escuchar el evangelio y darle la oportunidad de reconciliarse con Dios, reconciliarse con el pueblo de Dios, los judíos y en Cristo. Fue Pablo quien llevó a cabo el deseo supremo del designio de Dios, que la gente de toda tribu, todas las lenguas, todas las clases sociales, todos los colores de piel, todas las culturas y todos los que el país reúna en una familia llamada la iglesia. Fue Pablo quien lo llevó a cabo. Y mientras Pablo estaba escribiendo a esta iglesia en Éfeso, compuesta principalmente por judíos, él está justo abrumado con esto. Y se tiene que detener en medio de sus pensamientos para asegurarse de que estas personas entiendan lo increíble que es todo esto. Luego añade en el versículo 10: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. La intención de Dios era ahora que a través de la Iglesia, no a través de Israel, no a través de un linaje, no a través de un gobierno, no a través de una democracia, a través de la Iglesia, un grupo de personas redimidas de todos los sectores de la sociedad. A través de la Iglesia, Dios daría a conocer su sabiduría a Satanás y sus demonios en el reino celestial. Así es como debes leer esta frase: gobernantes y autoridades en los reinos celestiales. Cuando Pablo dice esa frase, es su manera de hablar de Satanás y sus demonios.
Lo vemos 3 veces en esta carta. Son las fuerzas de maldad las que están trabajando detrás de la escena todo el tiempo. Y miren lo que dice Pablo, que la intención de Dios era mostrar su sabiduría a los poderes y fuerzas espirituales. Que la intención de Dios era mostrar su sabiduría a los poderes y fuerzas espirituales en los reinos celestiales. Señale a esta cosa asombrosa llamada la iglesia. Ese grupo maravilloso donde el mundo está invitado en tener el mismo estatus y posición ante Dios, donde los terrenales símbolos de estatus del dinero y el poder, casados y solteros, macho y hembra, jóvenes o viejos, conservadores y progresistas, o cualquier otra división que el mundo quiere establecer para ponernos en contra, todas esas divisiones se desvanecen en Cristo Jesús. Dios quiere que este lugar, la iglesia, sea un lugar al que Él señala y le dice a Satanás: mira mi iglesia. ¿Ves cómo se aman? ¿Ves la forma en que se cuidan unos a otros? ¿Ves cómo se sirven unos a los otros? ¿Ves su generosidad y sacrificio? ¿Ves la bondad y la gracia y el perdón y el gozo que existe allí? Eso es como la humanidad debería vivir desde el principio, y es lo que la humanidad será por la eternidad. Dios le dirá: Satanás, pensabas que habías ganado cuando trajo el pecado al mundo, pero no ganaste. Mira lo que está sucediendo en mi iglesia. Y cuando la iglesia hace esto bien, todo el mal en los reinos celestiales se ve obligado a mirar a la iglesia y decir: esto es bueno. Esto es bueno. Pensé que lo teníamos, que habíamos ganado, pero Dios tenía un plan todo el tiempo. Él tenía un propósito desde el principio. Pensábamos que lo habíamos arruinado, pero mientras nosotros jugábamos a las damas, Dios jugaba al ajedrez. Nunca nos esperamos esto. Miren lo que Dios creó en la iglesia. ¿Nos atrapó? Como pastor, quiero tanto que Dios use esta reunión local como una ilustración de su sabiduría. Quiero que le diga a Satanás: mira a Quad City. Esto es lo que el mundo estaba destinado a hacer, y esto es lo que el mundo será algún día. Quiero que se muestre una imagen de mi sabiduría. Echa un vistazo a lo que va a suceder en Quad City. Pablo termina en Efesios 3, versículo 12. En Él, y a través de la fe en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Es difícil exagerar lo asombroso que es este misterio. Recuerden que Pablo fue golpeado casi hasta la muerte en la mera acusación de que él llevó a un gentil de Éfeso al templo. Sin embargo, le está escribiendo una carta a un montón de gentiles, incluyéndonos, que dice: bienvenidos, tienen todo el acceso a estar en la misma presencia de Dios a través de Jesús. No tienes que temer la ira de los judíos y no tienes que temer la ira de Dios. Él te ha reconciliado con ambos, tanto con Dios como con los judíos en Cristo. El velo se rasgó el día que Jesús murió. El lugar santísimo fue abierto a todos para acceder a la mismísima presencia de Dios, el Omnipotente, disponible para cada uno de los que vienen a través de Cristo. No puedo evitar pensar que muchas veces tomamos esto muy ligeramente. Hemos perdido el sentido de maravilla. El que Dios nos ha invitado a su presencia es algo que debe dejarnos boquiabiertos. Que podamos entrar ante el trono del Rey del universo con libertad, sin cita previa, con confianza. No tenemos que tener miedo. Personalmente me cuesta entrar en la oficina del director de la escuela de mis hijos,
Pero Pablo dice, podemos entrar en la presencia del Dios Todopoderoso con confianza. Eso es algo que celebrar. ¿Por qué? No por lo grande que somos, sino porque estamos en Cristo, por lo grande que Él es. Es su sangre y su sacrificio lo que nos permite entrar a su presencia. Y no hay otra manera mejor para celebrar esto que a través de la celebración llamada comunión. Los invito a tomar comunión. Si estás en Cristo, entonces quiero invitarte a que tomes el pan y el vino, en este caso el jugo de uva, y celebremos comunión. Aquí en Quad City celebramos lo que se llama la Cena del Señor cada semana. Se trata de un tiempo especial para los que están en Cristo, que han puesto su fe en Él, que han sido reconciliados con Dios a través de Jesús. La celebración de la comunión no es para todos, es solo para aquellos que están en Jesús. Pero aquí está la buena noticia. Todos están invitados a reconciliarse con Dios a través de Cristo. Esta es la muy buena noticia. El evangelio que Pablo predicó en Éfeso es la misma buena noticia que está disponible hoy en día. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios. No somos extranjeros en su reino, sino ciudadanos de su reino. Ya Dios no es nuestro enemigo, sino nuestro aliado. Él nos hizo sus siervos. Él no nos hizo sus siervos, pero sus hijos. Es por eso que Pablo dice, ahora podemos entrar en su presencia con confianza. Hay una foto famosa de la presidencia de JFK, donde tienes al presidente sentado en el despacho oval en el escritorio Resolute. Imagínense en la escena. En el momento de la foto tienes a Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, Washington D.C., la capital de la nación más poderosa. Y ese poder está centrado en la Casa Blanca, la casa del presidente de esta nación. Allí estás, en el despacho oval, que a todo parecer es un lugar intimidante. El despacho oval fue diseñado para ser desorientador e intimidante, por eso es circular. Allí, detrás del escritorio, tienes al presidente, uno de los hombres más poderosos del mundo, sentado en el despacho oval, la sede del poder para el mundo libre. Y allí, en virtud del colosal escritorio, está JFK Jr., jugando a los pies de su padre. Ese es el tipo de confianza con la que Pablo dice que podemos acercarnos a Dios. No tenemos por qué tener miedo. Podemos estar en confianza, porque a pesar de ser el Rey de Reyes, es nuestro Padre y nos invita. Bienvenido, puedes entrar cuando gustes. No por algo que hemos hecho, sino por el sacrificio de Jesús. A través de la cruz, a través de su sangre, hemos sido perdonados, hemos sido hechos santos y hemos sido redimidos. Hemos sido invitados a entrar en su sala del trono con libertad y confianza. Todo por la obra de Jesús. Así que hoy, como compartimos este momento, no entres con miedo, culpa, vergüenza, inquietud o con un sentido de desprecio. Entra con confianza porque estás en Cristo. Oramos. Dios, estamos agradecidos porque le pusiste fin a la enemistad entre tú y yo, tú y nosotros. Has hecho una invitación abierta a tu presencia. Muchas veces no valoramos esta oportunidad que tenemos de ser parte de tu familia. Hoy entramos a tu presencia en libertad, confianza y agradecimiento, no por nosotros, sino por lo que tú has hecho. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén.